Desde sus inicios, la pesca ha sido una fuente de provisión de alimentos y proteínas para la humanidad. Como cualquier tarea ligada a la extracción de recursos de la naturaleza, la pesca tiene un impacto ambiental. Por eso es que los gobiernos intentan regular esa actividad y garantizar cierto grado de sustentabilidad. De esta regulación surgió la idea de promocionar y desarrollar un concepto al que se llamó la pesca sostenible. La pesca sostenible no es otra cosa que la acción de extraer piezas del río o del mar, cuidando el recurso y dejando que su población se reproduzca de manera adecuada para poder mantenerse productiva y saludable. Para que una pesca sea considerada sostenible, es necesario que respete la estructura, la productividad y la diversidad de los ecosistemas marinos y sus hábitats. Solo si se vuelve sostenible, la pesca podrá seguir siendo una fuente continua de alimentos como lo ha sido hasta ahora. Es la única manera de que la pesca deje de ser una amenaza para la biodiversidad y las generaciones futuras. Sabemos, o si no, lo reitero, de la importancia que tienen los árboles para paliar el cambio climático en las ciudades. Para hablar en términos climáticos, los árboles absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. También son sombra en los días de mucho calor, disminuyen la temperatura cuando hay mucho calor en las ciudades, también previenen inundaciones y, por supuesto, albergan biodiversidad. El gobierno porteño o quienes manejan la ciudad de Buenos Aires desde hace algunos años priorizan las urbanizaciones en detrimento de los espacios verdes y, por supuesto, ahí están los árboles. Para hablar de esto, hoy voy a conversar con Gabriela Masud. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola. Gracias por acercarte al Parque Las Heras, acá en la ciudad de Buenos Aires. Gabriela es parte integrante de la ONG Basta de Mutilar, quienes desde hace algunos años trabajan en mirar si se podan los árboles o si hay una tala indiscriminada por parte del gobierno de la ciudad. Lo primero que querría preguntarte es cómo es la situación actual del arbolado porteño. Bueno, yo diría, lamentablemente catastrófica. Es realmente lo que estamos asistiendo a un verdadero genocidio arbóreo. Se poda y se extraen árboles 3 veces por año, es único eso, y eso obedece a que hay un contrato con empresas que no son empresas de parques o empresas de paisajes, sino que son empresas de limpieza o empresas de iluminación. O sea que se prioriza la limpieza y la iluminación a los árboles. ¿Y esto sucede en la mayoría de los barrios porteños o hay algunos barrios más intervenidos que otros? No, esto sucede regularmente en todos los barrios y a medida que avanza la urbanización, enloquecida, digo enloquecida porque tenemos la misma cantidad de habitantes que en 1946, o sea que se urbaniza ¿para qué y para quién? Cuando hay villas y barrios que no tienen vivienda, ni siquiera tienen agua corriente o cloacas, ¿no? Antes de hablar de la urbanización y de lo que el gobierno de la ciudad o quienes gobiernan la ciudad están proponiendo, me gustaría preguntarte sobre este lugar en el que estamos. Este es el Parque Las Heras y vos empezaste a integrar la ONG Basta de Mutilar a propósito de algo que iba a suceder en este parque. ¿Nos lo podés contar? Sí, cómo no. Eso fue a comienzos de la década del 2000. Estoy hablándote de 2007, 2008, cuando Macri había llegado recién a la ciudad y se proponía poner aquí cocheras subterráneas. Para eso ya sabemos lo que pasó en Plaza Mitre, o sea, Pueyrredón y Las Heras. ¿Qué pasó? Se talaron todos los árboles, se cementó todo y eso ya no es una plaza. El gobierno de la ciudad considera espacio verde también a estos lugares que están llenos de cemento. O sea, cuando hay cemento abajo no hay absorción de agua y no es calificado como espacio verde. O sea que hemos perdido metros cuadrados de espacio verde atrozmente en la ciudad. Cuando el PRO llegó a la ciudad teníamos 9 metros cuadrados por habitante, más o menos. ¿Y hoy? Hoy tenemos 4 metros cuadrados
cuadrados por habitante, dicen ellos, declarado por ellos, pero ellos cuentan los cementerios, por ejemplo, como espacio verde, los canteros, las plazas secas y las urbanizaciones en los balcones que estimulan. Es decir, las plantas que hay en los balcones, sí, lo cual también. Eso no es un espacio verde. Absolutamente, absolutamente. Entonces debemos tener 2 metros cuadrados por habitante en esta ciudad que teníamos árboles a rajatabla. Quiero contarles que Gabriela además es escritora y has escrito un libro relacionado con esto. Contanos también. Sí, he escrito un libro que se llama El robo de Buenos Aires, que fue la urbanización desmedida de Mauricio Macri antes de que Larreta asumiera y que él asumiera como presidente. Pero en esta afán de privatización brutal, se vio después cómo manejó el país, ¿no? Bueno, eso vamos a dejarlo para otra entrevista, momento. porque sí, sería hablemos de los árboles. Mucho más largo. Sí. Que a propósito de lo que vos contás, que no comenzó con el gobierno de Larreta, sino que comenzó antes, y de la modificación en la legislatura para más espacios urbanizados o más espacios horizontales especiales, como ellos les dicen, ¿cómo pensás que va a ser la ciudad de acá a unos años? ¿Vos viste Blade Runner? Sí, señora. Bueno, Blade Runner es una ciudad que no tiene verde, que son puros edificios. Entonces vamos a tener una mezcla de Truman Show, que es esa especie de vida artificial que tiene Truman Show con torres urbanizadas, ¿no? Donde todo el mundo está muy bien, afuera es Blade Runner, donde la ciudadanía está, digamos, en manos de la nada, ¿no? ¿Hay alguna manera de parar esto? Es muy difícil pararlo porque en esta, digamos, hay una gran confusión en materia de conservación de la naturaleza, que es que se toma la urbanización como progreso. Y la urbanización no es progreso, es al contrario, es un retroceso. ¿Para qué tenemos tantos cemento en la ciudad, cuando tenemos los mismos 3 millones que en 1946? Lo que decías al principio de la entrevista. No se puede creer. Y esto avanza, y el porteño se ha vuelto un personaje muy, muy conservador, muy antipopular, y le tiene desprecio a todo lo que esté un poco desarreglado. Enseguida se extraen árboles porque caen hojas de los árboles y un vecino se queja. Pero no están teniendo en cuenta todas las funciones ecosistemas que tienen los árboles. No hay dinero para preservación de árboles. No hay dinero para preservación de árboles históricos. Sí, hay dinero cuando es un negocio y se plantan, pero esos arbolitos que ponen en función de los otros grandes que nos daban sombra y protegían el ecosistema, como vos decís, esos arbolitos se mueren porque no los cuidan. A lo largo de todo el Paseo del Bajo se ve eso, que es una mole de cemento que nos va a calentar en verano de manera desproporcionada. Sí, porque es algo de lo que decía yo al comienzo de la entrevista, ¿no? Lo que ayuda a los árboles no solo en el cambio climático, sino también en el bienestar de todas y de todos. Absolutamente. Y te digo una cosa más. Ahora están por construir las torres de Santa María, de Irsa, sobre un humedal, al lado de la reserva ecológica, cuando el Instituto Internacional de Cambio Climático ya vaticina que todas las ciudades costeras del planeta van a estar inundadas en 25 años. A pesar de eso, se sigue construyendo a lo largo de toda la costa para repetir experiencias de Puerto Madero, que es cemento vacío, inversión de excedentes. Quiero llevarte ahora a un fallo de la justicia que se dio este año, el fallo de la justicia porteña. Me lo vas a explicar ahora, Gabriela, que le está poniendo como un freno a la poda y la tala indiscriminada. Ese juez parece que sí entiende la función ecosistémica de los árboles. Contanos. Es un gran juez, es el juez Scheibler, que se basó en un amparo iniciado por María Angélica Di Giacomo a través de la doctora Claudia Heras, que presentó un amparo para parar la poda y para que se pudiera intervenir más en la poda y que no se puede así. A raíz de ese amparo, que tuvo varias idas y vueltas, que no se respetó, el gobierno de la ciudad no respeta los fallos, está demasiado seguro en su justicia, el juez Scheibler dictaminó que el gobierno de la ciudad, en un fallo realmente histórico, muy bien fundamentado, donde habla del
del árbol no como objeto de adorno, sino como objeto de salud, de nuestra salud, ese fallo obliga al gobierno de la ciudad de transparentar lo que hace con los árboles, es decir, anunciar por internet cuándo va a podar, por qué va a podar y además no tomar reclamos de vecinos cuando se trata de limpieza, porque hay muchos vecinos que dicen el árbol porque les levantan las baldosas muchas veces. Exacto. Claro. Entonces, es un fallo paradigmático, nunca tuvimos, pero obviamente el gobierno de la ciudad apeló, la Cámara lo refrendó, el gobierno de la ciudad volvió a apelar y ahora, para no tener un tema es la obsesión con la seguridad. Ahora sacó un decreto por el cual se le paga a la empresa Inca, Sociedad Anónima, 8 millones de pesos para podar los árboles sin consultar a aquellos que tapen cámaras de seguridad. Es decir, que no se está haciendo al lugar el fallo de la justicia. No Eso es importante explicarlo, ¿no? Que ya hay un fallo de la justicia, que mediante amparos de los ciudadanos se logra este fallo, pero también el gobierno de la ciudad ampara nuevamente y así es una ida y vuelta, y eso en definitiva es en contra del bienestar y en contra de los árboles, ¿no es cierto? Absolutamente en contra del ambiente, en contra del bienestar, en contra del desarrollo humano en calidad de vida. Al contrario, nosotros hemos sacado en calidad de vida. Y quiero citar al fiscal Gallardo, a quien admiro mucho, que revisando uno de los fallos de la ciudad, de la Sala Amarilla, concretamente cuando se trataba de que la ciudad se independizara sus decisiones sanitarias del gobierno nacional, dijo: cada vez que se atienden intereses privados de la justicia, perdemos todos. Y ahora la pérdida es naturaleza, ¿no? Gracias, Gabriela, por estar con nosotros, gracias por acercarte y por contarnos esta historia que es tan interesante. Y yo quiero decirles a todos ustedes que si alguien ve que hay una poda o una tala indiscriminada, puede comunicarse con la ONG Basta de Mutilar para hacer lugar a ese reclamo. Yo quiero hacer, perdón, sí, cómo no, un final, un homenaje y unas gracias a la fundadora de Basta de Mutilar, que es María Angélica Di Giacomo, que es la persona que todos los días se desvela por preservar nuestros árboles de una manera absolutamente contundente. Así que a ella todo mi cariño y mi respeto. Genial, por tu cariño, tu respeto, y ojalá haya más María Angélica Di Giacomo para poder preservar la naturaleza y que todos podamos vivir un poco mejor. Nosotros ahora lo dejamos con un poquito más de Ambiente y Medio. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de no retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. Parque Pilar. Vení a vivir un momento único y disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite en las nuevas atracciones y recorre el espacio gastronómico. Te esperamos miércoles, jueves y domingos de 17 a 22 horas y los viernes y sábados de 17 a 23 horas en Honorio Porredón 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.gov.ar. No te lo podés perder. Pilar, presente con futuro.
Siempre, pero siempre, en todas partes, todos los años, hay alguna noticia de algún incendio que se prendió, que arrasa con todo y no se lo puede acabar, las consecuencias son tremendas. Y esto es porque para evitar la propagación del fuego hay que trabajar en las zonas de riesgo y en la prevención. El Mauri ya les comentó a ustedes cuáles son las consecuencias devastadoras de los incendios forestales y hasta les hizo sugerencias de que si se encuentran en alguna situación en la que tengan un incendio cercano, sepan cómo actuar. Bueno, eso lo pueden ver en la web ambienteymedio.tv o en el canal de YouTube si es que no lo llegaron a ver. Hay que trabajar en la prevención y uno de los métodos para prevenir y evitar la propagación de los incendios son las quemas prescriptas. Aunque les parezca loco, sí, se combate el fuego con fuego. Solamente que uno vino antes que el otro y obviamente estaba totalmente controlado por un escuadrón de especialistas y bueno, ¿no? En primer lugar, las quemas prescriptas funcionan y se hacen para generar cortafuegos. ¿Qué son los cortafuegos? Son como una especie de carril, una especie de sendero en el medio de un área natural, en una zona riesgosa, llena de combustible, en la cual evita que el fuego se propague, por ejemplo, con el viento. Si se llega a producir un incendio forestal en alguna parte de ese área natural y el viento lo arrastra hacia el cortafuego te lo frena. Así, de una, tuki. Porque no hay combustible, te lo frena. Para realizar quemas prescriptas no es que agarran un par y se van a prender fuego un lugarcito y después lo apagan y está todo ok. No, no, no. Lo primero que se hace una planificación anual, se va al terreno, se lo estudia, se diagrama un mapa y parcelas y también se piensa qué parcela van a quemar, qué parcela se va a prender y en qué momento en base a la cantidad y el tipo de combustible que hay. También, por supuesto, se estudia y analiza que no dañe a la fauna autóctona, sino que en algunos casos hasta se la pueda beneficiar. Y me gustaría hacer un pequeño parate acá, porque probablemente estén pensando cómo puede ser que prender fuego a un lugar beneficie a la fauna autóctona. Bueno, resulta que a lo largo y ancho del país, en varias áreas protegidas, existen especies exóticas invasoras que dañan tanto a las especies nativas vegetales como a las animales. Y las quemas prescriptas funcionan como una especie de control sobre estas especies exóticas. Paso siguiente en las quemas prescriptas. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado un escuadrón especialista al principio? Bueno, en realidad se llama una brigada. Va una brigada de gente al lugar de los hechos. Van con sus equipos y listos para la acción, ¿eh? O sea, son los que controlan el fuego, lo manejan el fuego ellos. Van, se ponen las botas, se calzan las mochilas con combustible, algunos con agua, otras personas. Se ponen las máscaras en la cara y van. Y empiezan a quemar, pero no la parcela. Lo primero que se hace es una línea negra. Una línea negra es un cortafuego, pero de la parcela, que se hace alrededor para poder evitar que en la quema de la parcela se genere algún tipo de descontrol. Está todo controlado acá. Para seguir contándoles mejor y con más detalle y obviamente de una persona que ha estado en quemas prescriptas, aunque debo decir que yo fui a una, pero esta persona es especialista. Vamos a hablar con Juan, el guardaparque de El Palmar. Para hacer una quema prescripta te tiene que dar las condiciones climáticas, ¿no? Una humedad relativa, una temperatura ideal y también con un viento adecuado para que las condiciones de quemas realmente sirvan y queman y den un resultado positivo. No se puede hacer unas quemas que no estén bajo esos parámetros de meteorología. A la vez que se inicia una parcela, se quema completa, ¿no? Si no da para seguir con la parcela siguiente, se llega hasta ahí y se trata de dejar todo lo más apagado posible y en ello queda una guardia de ceniza. La guardia de ceniza es brigadistas que quedan en la noche tratando de que esos fuegos internos que nosotros llamamos, que son troncos prendidos que queden, se apaguen bien, cosa de que no haya un escape cerca de la línea o el día siguiente a la mañana temprano se pueda producir
algún escape de fuego. En lo que es en la línea, digamos, que de control, hay una línea de ignición, que son los brigadistas que van quemando, y hay una línea de control. Esa línea de control es la que va conteniendo al fuego, cosa que no se salga a su límite, y van brigadistas con mochila de espalda, con agua, o con guacha, digamos, para ir apagando los fuegos muy dispersos que van quedando. Y con el agua ya le dan un toque final para ir dejando el suelo más frío. Yo sé que el fuego nos atrae a todos, es hipnótico el fuego, es la tele sin electricidad, todos nos podemos quedar mirando al fuego de una manera tremenda, pero ahora que vieron cómo son las quemas prescriptas y todo lo que se requiere para poder controlar, para poder manejar el fuego, para que no se descontrole nada, y encima lo hace un grupo de gente recontra especializada en esto, cuando vayan a las áreas naturales y se prendan un fueguito para cocinar, por favor, apáguenlo bien. Ya saben cómo apagarlo, se los dijimos, así que ahí nos vemos. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros, estamos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y Fundación Ambiente y Medio desarrollaron la primera plataforma digital de formación e intercambio para periodistas ambientales de América Latina. Más de 200 comunicadores ambientales de 13 países ya se encuentran conectados mediante esta comunidad que crece día a día. Los miembros y usuarios en general cuentan con acceso a contenidos libres que promueven más y mejor información. Periodistas Ambientales tiene un compromiso asumido en reforzar capacidades. Es por eso que ofrecemos diversos recursos educativos como guías, cursos en línea y listados de fuentes que contribuyen a mejorar la calidad de las producciones periodísticas. Además, constituye un espacio de encuentro entre colegas y de exposición de trabajos para la divulgación de las problemáticas ambientales que enfrenta la región. El informe de hoy, señoras y señores, es un informe que debería hacerse todos los años, con el agregado de que en el medio hubo una pandemia que directamente no tiene que ver con lo que voy a hablar, pero si hablamos de residuos de la pandemia podemos nombrar vacunas, jeringas, test de detección de COVID-19, camisolines, guantes, cofias, etc. Residuos considerados patogénicos o patógenos que, dicho sea de paso, pueden ver cómo se tratan aquí.
Estos residuos patogénicos o patógenos forman parte de los residuos peligrosos y ahí es donde nos vamos a meter con los medicamentos vencidos. Y sí, señoras y señores, me lastimé el brazo jugando al fútbol, son los gajes del oficio. La relación entre el ambiente y los medicamentos es muy compleja. Hay un concepto denominado farmacontaminación. ¿Cómo es que los medicamentos contaminan al ambiente? Punto número 1. Cuando uno toma un antibiótico, un remedio, un medicamento, el 90% de los principios activos de ese remedio se expulsan a través de la orina y por supuesto eso termina en las cloacas contaminando todo el resto del agua. Punto número 2. Vertidos o aguas residuales de las industrias farmacéuticas que contaminan lagos, lagunas, mares y todas las masas de aguas posibles que hay en el mundo. Punto número 3. Animales de granja, que sabemos que reciben parva y cantidades de antibióticos que a su vez también expulsan a través de su orina y el excremento, contaminando suelo y napas subterráneas. Y punto número 4, acá es donde nos vamos a detener, medicamentos vencidos. En la década del 70, diversos grupos de investigadores y científicos empezaron a notar la presencia de principios activos de medicamentos en grandes masas de agua. En el año 2007, otros grupos de científicos empezaron a analizar las aguas de la zona industrial de Hyderabad en la India. Y ahí descubrieron algo insólito, que la presencia de principios activos era superior a la que se podía hallar en un cuerpo humano. Casi hasta 45 kilos de medicamentos o de fármacos en el agua, que es una cantidad que consume, por ejemplo, un país como Suecia en un periodo de 5 años. Casos y evidencias de contaminación producto de fármacos en el ambiente hay para hacer dulce, como el que acabo de mencionar. Por ejemplo, otro, el diclofenaco, casi que produjo la extinción de 3 especies de buitres también en la India. O por ejemplo, no sé si lo voy a decir bien, el etinilestradiol, que provoca la feminización de los peces. Es decir, cambios en las hormonas de los peces que producen la feminización o masculinización en sus organismos. Bueno, muy bien, presentado el problema, un pequeño detallecito. En el blister, en la cajita, en la botellita, donde sea que venga el remedio, va a tener una fecha de caducidad, 1 mes y 1 año. Eso significa que hasta el último día de ese mes es posible tomar este medicamento y que a partir de ese día en adelante nadie te va a cerciorar que el medicamento vaya a cumplir su función y tampoco nadie te va a asegurar que no vaya a tener efectos adversos. Así que prohibido tomar medicamentos vencidos. ¿Qué hacer entonces con los medicamentos vencidos? Yo supongo que a esta altura del partido deben haber escuchado al menos una vez en su vida, estoy haciendo un 1, no un 2, que los medicamentos no se tiran ni al inodoro ni a la basura. Si los tiramos al inodoro, por las cloacas, entran en contacto con el agua, la despotabilizan, un agua que podríamos consumir después sumamente tóxica, así que negativo. Si la tiramos a la basura con el resto de los residuos, contaminamos todo ese resto de residuos y además, mediante su desintegración, contaminamos el suelo, las napas, el agua y así sucesivamente. ¿Cómo es que se trata un medicamento vencido? Se lo destruye o se lo incinera a una determinada temperatura para eliminar toda su peligrosidad contaminante y queda el residuo sin toxicidad para disponer en un relleno sanitario. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? No hay una ley que obligue a ningún organismo o a las industrias farmacéuticas de hacerse cargo de los medicamentos vencidos, entonces queda a mera voluntad o a mera disposición de los instrumentos necesarios para hacerlo. Es por eso que farmacias, clínicas y hospitales que sí cuentan con estos instrumentos son capaces de recibirlos, pero no están obligados. Y es por eso que a veces sí te los toman y a veces no. ¿Qué es lo que necesitamos? Una ley de responsabilidad extendida del productor, tal cual se está discutiendo hoy con la ley de envases. Una ley que obligue a los productores de la industria farmacéutica a hacerse cargo del producto una vez que este producto ya no cumple su función por la cual fue comprado. Es decir, curar, sanar, apaciguar un dolor o una enfermedad.
A modo de tratar de armar una red de difusión sobre estos temas, en pantalla estamos viendo un formulario de Google que uno puede llenar con aquellas farmacias, clínicas u hospitales que sí aceptan y armar un mapeo de todas esas instituciones que sí aceptan medicamentos vencidos para así poder llevarlos y saber que los reciben. Un tema extremadamente delicado que no solamente atenta contra las masas de agua, contra los organismos que viven en esas masas de agua, contra la vida humana, los animales que se alimentan de especies que viven en el agua, que contienen fármacos en sangre. Es decir, se arma una larga cadena de contaminación y toxicidad que debería empezar a tratarse para evitar básicamente que el remedio sea peor que la enfermedad. Este remedio que tengo en mi mano, que tampoco tengo muy claro para qué sirve, pero lo importante es que tiene fecha de caducidad, en enero del 2022. Eso significa que a partir del 31 de enero del año que viene no voy a poder tomar más esto, así que voy a buscar en el formulario de Google que les dije antes, a ver qué farmacia me lo acepta y así llevarlo. Acá adentro, en esta bolsita llena de medicamentos, como podrán ver, lo que quiero decirles es que no se puede hacer esto. Está terminantemente prohibido dejar la bolsita separada del tacho de residuos y dejarla ahí desentenderse por completo. Hay una responsabilidad civil que es, en este caso, llevar la bolsita a una farmacia que sí la acepta. Muchas veces hablamos de la industria de la moda y de cómo es un desastre prácticamente, que es una de las más contaminantes del mundo. Y por eso, para hablar de esta industria, hoy les traje un documental que se llama The True Cost, el verdadero costo, que habla del modelo de producción de prendas de vestir y que está en pero en cualquiera literal, es peor de lo que se imaginan. Y no solamente por la contaminación que dejan estas fábricas, sino también por las condiciones laborales que tiene esta industria. Ese es un punto central en este documental, ya que muestra cómo empresas multinacionales, para abaratar costos, ponen sus fábricas en países con pocos recursos, con mucha pobreza, y nos muestra estas condiciones laborales que son deplorables. Y la verdad, yo no lo podía creer, estaba boquiabierto cuando miraba este documental. Con imágenes realmente muy fuertes sobre la realidad más cruda, hace una contraposición con las pasarelas de modelos y la última moda, este glamour efímero en los países más top, versus la explotación laboral y cómo esta industria deja montañas y montañas de desechos y de contaminantes en las zonas más pobres del mundo. Sin dudas, este es un documental muy fuerte con muchísima información sobre la creación de este modelo productivo, sobre la composición de los trabajadores, en su mayoría mujeres, y las consecuencias que tienen estos trabajadores que, bueno, les voy a spoilear, loco. A ver, hay galpones que se caen, fábricas que se prenden fuego, es tremendo. Y ustedes ya saben que pueden chequear el fabricante, que pueden mirar las empresas, que pueden intercambiar prendas, comprar usado, la ropa vintage. Pero si no están convencidos o si quieren convencer a alguien, ya saben, The True Cost, el verdadero costo. Y antes de que me olvide, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en la web ambienteymedio.tv o en YouTube. Ahora sí, nos vemos la próxima.